Es uno que los patitos estamos a horas del 21 de abril y vamos a tratar un tema como ese bueno, turismo, pero también con la movilidad, una llamada fuga de jóvenes, porque por un lado vamos a ir primero con esto último, acerca de Andrés, candidato del PP, responsabilizando al PNV y al PSE de la fuga de jóvenes vascos hacia comunidades gobernadas por el PP, lo cual no sé si sería, de ser cierto, pues algo que gustaría a esos presidentes de comunidades, que ya esas comunidades, porque se verían beneficiadas, lo mismo que Dios no lo quiere, ¿no? Quiera alguien cambiar la Constitución con un pequeño cambio, y es que a partir de ahora la capital del Estado no va a ser la Villa de Madrid, sino va a ser la ciudad de Sevilla, o la ciudad de A Coruña, o la ciudad de Valencia. Por poner tres ejemplos, saber cómo evolucionaría la ciudad de Valencia, Sevilla o de A Coruña respecto de la Villa de Madrid en caso de desaparecer la capitalidad del Estado para la ciudad de El Oso y el Madroño. Pero dejando esto de lado, porque será difícil que haya un Consejo de Ministros y un Congreso que valore votar favorablemente a esta circunstancia, porque tendrán esos consejos de ministros y parlamento en su mayoría actual una configuración pensando que el ayuntamiento y la comunidad tal vez como con fruta madura acabarán cayendo en su redil en algún momento del futuro. Lo mismo que en el pasado pues estuvo Manuel Carmena y más tiempo para atrás el señor Leguina como presidente de la comunidad. Pero bueno, Manuel Carmena heredó el histórico cetro que tuvieran el señor Barranco y también Sagún y también antes Tierno Galván. Por tanto, en principio, el PP no tiene el monopolio histórico de la alcaldía de la ciudad de Madrid. Pero bueno, esto de que hay fuga de jóvenes vascos hacia comunidades gobernadas por el PP resulta curioso porque uno de los flujos, aparentemente en un gráfico que cierto representante de la comunidad mediática del PP en Twitter establecía un gráfico que iba gente en dirección hacia Girona. Girona es una comunidad gobernada por el PP, como es Cataluña, y Girona como territorio provincial es un territorio con un gobierno del PP. Y como eso hay bastantes otras que tenían una diferencia importante respecto a la suma de conceptos, respecto a de dónde se iba la fuga de jóvenes, de talentos y todo esto. En otro ámbito, había una circunstancia respecto a la movilidad. En Estados Unidos hay la movilidad entre estados y la gente de California vota con los pies y se va a Texas o a Florida y la situación revierte luego en cambios estructurales en el ámbito de la Cámara de Representantes, es decir, en la Cámara Baja, y la suma, porque no podemos olvidar que la elección presidencial, los votos al colegio electoral, viene de la suma de los representantes a la Cámara de Representantes y del Senado. Por tanto, está ahí la suma que establecen los votantes, tanto para las primarias como para el colegio electoral, respecto al peso relativo de cada estado respecto a los demás en la elección a los cargos representativos, legislativo y ejecutivo en Washington DC. Por tanto, es importante. Es importante ese peso relativo que se va confirmando con los censos y con las propias elecciones que se van evaluando. Esto relativamente es importante en el Estado español porque hay algún cambio ligero de diputado que va de un lado a otro, porque en teoría el Congreso de los Diputados es por representación por población. Pero bueno, en principio no hay grandes cambios. Porque la movilidad que hay en Estados Unidos respecto a las poblaciones que migran de un lado a otro, sobre todo cuando hay una valoración diferente respecto a las condiciones de vida, ya sea impositivas, políticas de vivienda, tema de trabajo y muchas otras cosas que pueden valorar los ciudadanos de los Estados Unidos a la hora de esa realidad con el terruño y la facilidad que tienen de coger el coche, coger a toda la familia y largarse a otro estado. Bueno, el Estado español no es tanto. Se puede ver en alguna noticia que establece respecto al hecho de cuántos van a más de 1000 kilómetros, más de 300, más de 100,
más de 30, más de 10 kilómetros al día respecto del lugar de residencia al lugar de trabajo. Y esto se veían flujos. Y cuanto más lejos, se veía que había flujos más pequeños. Incluso de más de 100 kilómetros, pongamos de 300 a 1000, del País Vasco había muy poco. Había alguno que iba pues todos los días en dirección a Madrid, pero esto es el flujo diario de tránsito que en el caso vasco, sobre todo, venía por ir de algún lugar a otro, pues bien de la zona de Navarra en dirección a Donosti y a Vitoria. En el caso de Bilbao, ahí para Vitoria, sobre todo por ser la sede de las instituciones comunes y también por cosas relacionadas. Y desde la zona de Cantabria, de Santander hasta Castro Urdiales en dirección al País Vasco. Y bueno, pues desde toda esta zona de Burgos a Vitoria, a Bilbao. Por tanto, hay esa conurbación respecto de, sobre todo, Bilbao y también Vitoria, centros y polos de atracción desde las comunidades vecinas, ya sea Cantabria, Burgos, La Rioja, incluso la propia Navarra, a la hora de incorporar fuerza de trabajo que en principio no se iría en esta relación de flujos en el día a día respecto al lugar de destino de trabajo, de respecto al lugar de origen, la vivienda de cada persona. Por tanto, estaría chocando esta realidad. Cierto es que en ámbitos de más larga duración hay jóvenes que piensan que su destino de vida está en otro lugar. La gente que se va a otras comunidades. Y la comunidad gobernada por el PP al que se fija de Andrés, sobre todo suele ser Madrid. Pero Madrid es el chupasangre de bastantes comunidades en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo político. Y evidentemente todo deriva del hecho de ser capitalidad del Estado, que deriva del hecho de que en Estados Unidos las grandes empresas tienen su sede social en varios estados, no solamente en Washington DC, sino que en el ámbito del Estado español hay que tener la sede central de la empresa, ya sea endógena del Estado español o exógena con sede y capital en el Estado español, ya sea la franquicia que deriva para España y Portugal, España, Andorra y Portugal, de la multinacional que considere, pues la sede la tendrá habitualmente en Madrid. Por la forma centrípeta que tiene el Estado español, que se refleja también en el histórico de carreteras, en el histórico de ferrocarriles, y que significa que Madrid es el centro de todo, y en la Puerta del Sol, con el kilómetro cero, tan famoso y mítico, respecto de la radialidad del Estado. Y esto evidentemente es un problema. Es un problema porque fuerza las circunstancias con el desarrollo detractivo de esas fuerzas acumulativas y que hay lugares donde se ve fantásticamente por lo trágico, como es la región leonesa. La región leonesa pierde población, pierde trabajadores, pierde capacitación y tiene que soportar dos centralismos, el centralismo de Valladolid y el centralismo de Madrid. Por tanto, esa situación de ausencia de institucionalidad es algo que ha llevado a la incapacidad de transformar un futuro, que ha llevado también a las dificultades respecto de la construcción de una vía de la Plata que vaya desde Avilés hasta Huelva, y que eso significaría la ruptura del modelo centralista y centrípeto de lo que es Madrid en cuanto a radialidad respecto a los otros lugares del Estado. La dificultad es simplemente hacer el corredor mediterráneo, supone una dificultad que es la tradicional vía de los fenicios y no la tempore, desde la zona de Algeciras hasta la Junquera, pasando por toda la costa mediterránea. Un balcón que fue apostado en contra por el PP y el PSOE en Madrid y en el ámbito europeo respecto de lo que supone el carril central, el corredor central, que venía a ser una suerte de entrada hacia Madrid, pasando por la zona de Canfranc para conectar con Francia. Por lo tanto, obviando los dos corredores naturales, el Atlántico y el Mediterráneo, que son importantes a la hora de la transición de mercancías, de comercio,
históricamente el rubro ha ido por ahí y no por el centro, ni por Madrid, ni por Canfranc. Pero la política trata de forzar estos asuntos. Y el PP, evidentemente, trata de ver el ojo en la paja, ¿cómo era? El ojo en la paja, en el ojo ajeno, pero sin ver la viga en el propio. Evidentemente las dificultades de comunidades que tiene el propio PP son bastante fundamentales, ya sea Galicia, ya sea la propia Cantabria, que está gobernada por la señora Buruaga, y otras comunidades como Murcia, que tienen mayor capacitación, pero no despegan tanto como podría ser un estado compuesto realmente que se lo crea. Andalucía tiene un enorme potencial para ser la primera comunidad autónoma española en muchas cosas, prácticamente en todo puede hacerlo, pero no ha despegado, aun teniendo el gobierno del señor Pepe Moreno Bonilla, pues tampoco parece que haya sabido, de momento, sacarle todo el potencial, porque para eso tendría que tener una autonomía y un autogobierno al estilo de lo que podría tener Canarias respecto a la gestión de sus aguas propias con el recurso al Tratado de Mondego Bay de 1983 respecto a la autonomía interna plena en un estado archipelágico, aunque sea incorporado al Estado español, desde una perspectiva distinta, porque lo que en la situación del Tratado de Mondego Bay de 1983 se establece favorable al Estado español respecto a Canarias, es justamente lo contrario de lo que le correspondería en la zona de Algeciras, de la zona de Gibraltar, en la zona de Ceuta, Melilla, de la zona del Estrecho. Por tanto, debería de asumir la pérdida o ganancia respecto a, bueno, asumo el paquete completo, asumo el tratado, asumo la realidad de los mares, pero lo que va a favorecer en un sitio va a perjudicar en el otro. Y por tanto, ahí tendría que tener en claro respecto al hecho de que asumir el estado archipelágico con cambio de estatuto en el ámbito de Canarias quizá le acabará dando aguas internacionales a Gibraltar y al Reino Unido mientras esté fuera parte del ámbito de Gibraltar, cosa que tal vez llevar a algunos, como dice Fernando Díaz Villanueva, respecto a la visión de que igual lo que habría que hacer no es anclarse al Tratado de Utrecht, que ya está violadísimo, para entender que quizá lo que le debería corresponder es una independencia tipo Mónaco, tipo San Marino, tipo Andorra, al ámbito de lo que es Gibraltar, y desvincularse del ámbito británico, entrar dentro del ámbito de lo que es Andorra, San Marino, el Vaticano, teniendo una relación estrecha con el ámbito de la Unión Europea, no ser España, reconocer que nunca va a ser España, pero teniendo una cercanía que vaya a poder meter política blanda, capital blando, en el ámbito de Gibraltar, sobre todo teniendo en cuenta de que luego se tiene el asunto de la conurbación, en donde en el campo de Gibraltar, la zona de la línea de la Concepción, quiere tener una ciudad autónoma. Era un concepto que estaba en la Constitución previsto para la incorporación de Gibraltar en un futuro, pero que luego fue utilizado en el año 95 para Ceuta y para Melilla. Y que, bueno, pues el equipo de gobierno de la línea de la Concepción quiere establecer esa vía porque no ven futuro. Hay zonas de España donde no se ve futuro y parece que el lugar donde sí se ve futuro, que es en parte Valencia ciudad. Ojo, cuidado. En parte Madrid, pero son núcleos concretos que detraen recursos que ya en la época del franquismo con los planes de desarrollo establecían detracción respecto a cabezas de comarca, luego a ámbitos más próximos a Madrid, y eso significaba un crecimiento exorbitante de la ciudad de Madrid, que hasta cierto tiempo no era sino la segunda ciudad en población respecto a de Barcelona, y luego esta cosa se ha cambiado, lo mismo que en el Producto Interior Bruto por comunidades. Tenemos que hace no demasiado tiempo Madrid ha superado a Cataluña como la primera comunidad en el Estado español en términos globales. Por tanto, esto significa la pérdida de algunos territorios, la llamada España vaciada, la despoblación, la falta de incentivos para trabajar desde zonas rurales,
Y toda esta gente, como denunció en este canal el candidato de Unión del Pueblo Leonés en la provincia de Salamanca, pues tiene que ver con la ausencia de servicios ligados a capitales de comarcas y la forma de que algunas capitales, con la propia Salamanca, pues si no fuera por la universidad, que algunos han tratado de echar basura respecto a su antigüedad y a su propia idiosincrasia, lo cual es alucinante, respecto de la Universidad de Valladolid. Pero bueno, hay gente que entiende estas cosas de esta manera. Pues evidentemente tenemos esa realidad de que Salamanca, si no fuera por la ciudad universitaria, pues probablemente estaría como Zamora. Y eso es bastante triste de decir. Evidentemente, la gente vota en consecuencia, hace lo que considera oportuno, y ahí tenemos que darle la razón al que, evidentemente, asuman sus consecuencias. Pero la fuga de jóvenes vascos a otras comunidades, pues evidentemente es algo que hay que tratar de impedir con políticas públicas, tratar de crecer endógenamente, que haya capacidad para trabajar aquí, para vivir aquí, para desarrollar proyectos de vida en el País Vasco. Pero evidentemente tenemos esa memoria cercana para con la ciudad de Santander, y cualquiera de la ciudad de Santander de la oposición podrá decir, desde el Partido Regionalista de Cantabria, del Partido Socialista o cualquier otro que no tenga necesidad de tener que contar el relato propio del ayuntamiento y de la alcaldía, pues verá una forma de vaciamiento respecto de comercios, de ámbitos de vivienda, de ámbitos de realidades próximas para el trabajo y para la vida y para la ausencia de población que progresivamente han ido vaciando la ciudad de Santander en una época determinada. Y por tanto, también es hacerse trampas al solitario en este ámbito de la fuga de jóvenes, pero así en genérico. Pero si quitamos Madrid, tanto ciudad como comunidad, entonces igual el esquema podría ser otro al que propone el señor Javier de Andrés. Y por otro lado está el tema del turismo, porque evidentemente hay que convencer a la ciudadanía de que tenemos un patrimonio cultural, natural, bastante importante. Históricamente se ha tenido la idea de que, bueno, Bilbao era la capital financiera, Vitoria es la capital administrativa a nivel general, por tanto, Donosti era la capital del turismo, de la cultura en el ámbito vasco, con una suerte de reparto informal de estas competencias. Y si estuviera Pamplona, la capital histórica, y con patrimonio respecto a nuestra historia y legado como pueblo desde el tiempo de los vascones. Por tanto, ahí estaría parte del intrínculis, en donde ese reparto lleva a que en buena medida se haya superado, porque los turistas van a donde consideran oportuno con la situación que evidentemente ha derivado desde los años 80, 90, en donde cierto diputado general de Vizcaya, un tal Pradera, dijo que en cierto tiempo acabaría bañándose en la ría de Bilbao, cosa que no consta el documento gráfico que acabará haciéndolo, pero evidentemente los payaces, los pájaros, la ría blanca y verde en el ámbito de que la ría ya no es chocolate, ya no es marrón chocolate y la gente no tiene la espalda respecto a la ría. Está integrada en el ámbito de la ciudad. Estará todavía más integrada con el progresivo mejoramiento de la zona de Baracaldo, con la balconada de la ría, lo mismo que con el paso de Erandio a Baracaldo, que tendrá aquella pasarela peatonal y también otras circunstancias que se irán mejorando, pero en la propia ría es visitable. Barcos que van desde la zona de al lado del ayuntamiento hasta el Labra en la zona de Getxo o Santurchi. Y por tanto, si esto es viable, significa que la gente que viene de fuera y que hasta 1994 no había ningún crucero que llegaba a la ría, y ahora llegan muchos cruceros y barcos que transitan los turistas y dejan en el ámbito del Abra al inicio en la zona de Getxo para su visita, ya sea al Guggenheim, ya sea a las
bodegas del ciego, o ya sea para otras cosas, y unido con el aeropuerto de Bilbao tiene un año espectacular en ciernes como el 2024. La situación de las mercancías ciertamente es en Vitoria, pero también hay pasajeros en Vitoria y en San Sebastián, en Hondarribía. Por lo tanto, el flujo de personas hacen que vengan a un país que está en constante movimiento, pero siempre con una limitante, y es que jamás se quiere que suba del 8% del Producto Interior Bruto para no depender totalmente, ni siquiera en un porcentaje importante, del turismo. Cosa que evidentemente en casos extremos se ha visto que ha tenido una derivada complicada cuando se produjeron ciertos atentados, lamentablemente. Es algo que hay que tener memoria porque en este país ha habido atentados y eso ha detraído la capacidad de tener turismo, aun teniendo en el fondo el mismo patrimonio histórico-cultural que ahora, pero con otra capa de barniz, ya sea de humo negro o de plomo. En Egipto, en Túnez, en 24 horas se despoblaron todos los hoteles y eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Una base que permita la creación de riqueza y enseñar el país tan bonito a las ciudades del mundo. Una Bilbao, una Euskadi que prospera, que tiene necesidad de CIA Automotive, de clúster de energía, de todas estas industrias de transición hacia el siglo XXII que establecen conocimiento, valor añadido, pero también con el hecho de que vengan a visitarnos, lo mismo que queremos que los nuestros vayan a visitar a otro lugar. Y es que se olvida el hecho de que la juventud vasca no solamente va a Madrid, también va a Bruselas, va a Nueva York, a Tokio y va a muchos lugares del mundo. Por eso hay programas en las radios de vascos por el mundo y programas en televisión con el mismo espíritu para decir que toda esta gente ha ido a otros lugares y están llevando nuestra prédica para que luego toda esa gente que conoce a los nuestros allí vuelvan de la mano de esa gente que traigan como turistas. Y esos turistas, como se decía en los años 90, Euskadi, ven y cuéntalo. Vengan y se lo cuenten a sus parientes de primera mano y amigos para que vengan a hacer turismo y a conocernos y a comer nuestra gastronomía y a hablar con nosotros y a estar en un país pacífico, próspero, pequeño, pero con ganas de avanzar hacia los siglos venideros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur brobat, Betty Helpien.